Bien, este curso de técnicas eficientes de perforación y voladura de roca está dirigido, digamos, a profesionales del área afín, con el objetivo de poder generar espacios, de poder generar situaciones de optimización en sus áreas respectivas. Por eso vamos a entrar en detalle de lo que es la perforación propiamente tal. Vamos a ver bien todo lo que son sus variables. Vamos a partir con rasgo abierto y posteriormente a través del curso vamos a ir viendo las diferentes técnicas de perforación, ya sea tanto de mina rasgo abierto como mina subterránea y sus diferentes métodos. Bien, el propósito de este manual técnico de perforación rotatoria, como primera parte, es proveer el conocimiento elemental en la perforación y familiarizar al lector con herramientas usadas en compañía minera Lomas Vallas, ¿ya? Este manual está dirigido en primera instancia al entrenamiento de operadores, instructores y otras personas afines al tema, donde los conceptos fundamentales de perforación deben ser aprendidos y amalgamados con la experiencia. Y esperamos que todos nuestros operadores experimentados también encuentren este manual de utilidad en el momento de repasar sus conocimientos. Quiero dejar en claro un tema de un esquema de explotación de banco simple. El sistema de explotación de banco simple en minería de gran diámetro básicamente va de la mano con lo que es la perforación, en el sentido de que se perfora a nivel del banco, como lo dice su término. Por ejemplo, un banco puede ser de 12 metros, 17 metros, 10 metros, dependiendo de la ingeniería inicial, la concepción inicial del proyecto. Por lo tanto, todo lo que es esta línea que está indicando el mouse, ¿ya?, son las líneas de precorte, ¿ya?, situación altamente de cuidado y situación altamente delicada, porque de esto depende la vida de la mina rasgo abierto. Vamos a ir explicando todos los detalles de por qué depende la vida del yacimiento. Básicamente, porque si nosotros tenemos una tronadura mal realizada, es decir, toda esta que está acá, donde indica el mouse, es una tronadura de producción, ¿ya?, y estas tronaduras de producción, o voladuras, perdón, esta voladura de producción generan muchas ondas primarias, secundarias, vibraciones, las cuales en su minuto repercuten en la pared del macizo rocoso. Todo esto que está acá es el macizo rocoso, ¿ya?, así se le denomina. Y estos son nuestros precortes que indudablemente deben ser disparados o volados primero que nuestras tronaduras o voladuras, de producción, justamente para generar una zanja, la cual nos va a impedir que el 100% de las vibraciones, de las ondas primarias, secundarias y vibraciones, pasen al macizo rocoso, activando lo que son planos de falla, lo que son diaclasas, lo que son cuñas, las cuales a su vez nosotros podemos exponer a nuestra gente, ¿ya?, sobre todo cuando pasan 2, 3, 5, 10 bancos, y después usted en esta zona que no la limpió bien, no le hizo una buena voladura, después esto se genera en una cuña y puede caer 5 bancos más abajo, rompiéndole el normal desarrollo de sus operaciones, y como ha ocurrido en muchas minas, puede también comprometer la integridad de los operadores, de los camiones, de las palas que circulan en la mina propiamente tal. Por eso esta visión, ¿ya?, es sumamente importante en lo que es rasgo abierto, que se tenga claro el concepto de voladura de precorte, que normalmente son diámetros más pequeños, de 4,5, 5,5, 6,3/4, hasta 7,5 octavos puede ser,
a voladuras de producción que pueden ser 10 5 octavos, 9 7 octavos, 12 un cuarto, etc. ¿Ya? Vamos a ir más adelante y con toda seguridad me van a preguntar cuáles son los diámetros ideales, óptimos. Eso hay fórmulas, hay cálculos, está todo amalgamado con el tipo de roca, con el tipo de dureza de la roca, con el espaciamiento, etc. Bien, acá hay una explotación del banco doble. ¿Ya? ¿Qué significa banco doble? Que nuestra perforación, ¿ya?, partió acá arriba, me está indicando el mouse, hasta cubrir dos bancos, hasta cubrir el piso donde está la pala. Es decir, esto se perforó, por ejemplo, en un banco de 12 metros se perfora 24 25 metros. Manteniendo el ángulo, aumenta 1,50 m más por el cálculo de la hipotenusa. Ventajas: mayor rendimiento de la perforación, mayor eficiencia del sistema con que usted está trabajando, que normalmente en estos casos es un sistema DTH, down the hole, con inclinación. Se logra mayor eficiencia, se ahorran costos, se ahorra, digamos, tiempo. Tiene muchas ventajas sobre el banco simple. Pero en estricto rigor es exactamente lo mismo. Hay que realizar la voladura antes de las voladuras de producción. Ese es un concepto que hay que tener muy claro, porque cuando veamos voladuras propiamente tal, vamos a tener que calcular los tiempos, porque muchas veces estas voladuras van de la mano con las voladuras de producción, por distintos temas operacionales, porque los que hemos estado siempre en la parte operativa, la parte de ingeniería, siempre tenemos todo el mundo, tenemos problemas que se pañó, se echó a perder el equipo, que quedó justamente en el sector de la voladura, no sé, un sinfín de ítems que normalmente siempre uno quisiera andar adelantado más de lo normal, pero muchas veces no es así. Entonces, cuando se trata de esos tipos de situaciones, nosotros tenemos que ver y analizar muy bien los tiempos de retardo, desde estos pozos de producción versus los tiempos en el sector, o sea, en las voladuras de precorte. Porque si usted dispara esto, le puede cortar las líneas del precorte y va a tener una cantidad inmensa de tiros quedados. Me parece que el término es similar allá en Perú que acá en nuestro país. Bien, perforación rotativa. La perforación rotativa es una perforación que básicamente se realiza con triconos. Estos triconos varían desde 6/3, 6 pulgadas hasta 13/4 de pulgadas, siendo estos diámetros de perforación los más eficientes. Hoy en día el sistema DTH o el down the hole también tiene grandes ventajas, sobre todo en rocas duras. En rocas duras usted aplica el down the hole y tiene mayor rendimiento que el sistema tricónico. Y esto básicamente porque nosotros estamos aplicando toda la energía directamente en el fondo del pozo, en el sentido de los golpeteos, ¿ya? Cuando entremos a DTH vamos a explicar las ventajas y la cantidad de golpes por minuto y la energía cinética, digamos, que tiene este sistema, que es muy eficiente, pero que también tiene sus lugares, sus tipos de roca donde ser más eficiente. Por ejemplo, el DTH no es muy bueno, no es muy aconsejable perforar en zonas de gravas, por ejemplo, material que no sea muy consolidado, material donde hay derrumbe, material de los pre-stripping, ¿ya?, que es material más blando. Ahí se pierde mucho rendimiento. El rendimiento fuerte es la roca dura de sobre 110 megapascales, resistencia a la compresión. Ahí funciona muy bien. El tricono va de la mano con nosotros muchos años. Yo creo que son más de 60, 70 años que los triconos van de la mano con nosotros. Se han hecho decenas de modelos, hay decenas de fábricas, decenas de marcas.
y cada día son realmente mucho mejores que antes. Han optimizado las pistas, y vamos a entrar en detalle en todo ese tipo de conceptos de las pistas de rodamiento de las bolas y de los rodamientos de tambor de los triconos. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de la perforación? Usted como ingeniero de perforación y voladura, o usted como asistente de perforación y voladura, o usted como superintendente. Su objetivo es perforar un número suficiente de pozos que aseguren la cantidad de material, ya sea este mineral o estéril, necesario para abastecer un equipo de carguillo o unos equipos de carguillo mediante la voladura y el abastecimiento a planta de procesos. Ese es su objetivo. Usted cuando cumple eso, todos son felices. Cuando no cumple eso, cuando lleva bolones, cuando lleva material de no muy buena fragmentación, empieza a quejarse el operador de la planta, porque el operador de la planta tiene una cantidad de toneladas por hora que chancar, ¿ya? Para que la planta aguas abajo pueda sacar su producto. Y a su vez sacar el producto, digamos, que puede ser cobre, estaño, níquel, zinc, etc. Nosotros tenemos la industria masiva del cobre. Así que muchos de estos términos se aplican también al resto, pero la orientación nuestra es el cobre. Los equipos de perforación son equipos que hay que tener considerando fuertes en el sistema de mantención. Yo aplico, digamos, muchos conceptos que me han pasado a través de mi vida laboral. Yo podría haberme metido en otras áreas, pero a veces le pica el bichito a uno, como se dice, en mantenerse en una línea y tratar de ser lo mejor posible en un área determinada. Y en este caso fue lo que es perforación y voladura. En todas las partes donde he trabajado, y creo de que es un mínimo común de muchas minas. Yo he tenido la oportunidad de ir a Perú, he ido a Toquepala, Cuajones, estuve en Antamina, cuando partió Antamina, el año 2000. Bueno, y otras minas más, por distintos motivos, ya sea enviado por la misma empresa, que los capitales eran coincidentes, o para hacer algún tipo de asesoría. Siempre el problema es que los colchones o la cantidad de metros perforados en piso no son suficientes. Y a veces se hacen campañas muy fuertes para tener esto. Se arriendan equipos, ¿ya?, para mantener siempre un colchón, una holgura. Y ese es el objetivo del área de perforación tronadura. Ser eficiente con la perforación y ser eficiente con la voladura. Bien, acá no se nota mucho la imagen, pero ¿cuál es la idea? Acá tenemos una perforadora que puede ser un tipo de gran diámetro, una Ingersoll Rand MM2, una DMM3, puede ser una Brusailles también, etc. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una desviación y voy a mostrar el mouse. Acá hay capas de agua, ¿ya? Entonces, ya metiéndonos bien de lleno en el tema de lo que es perforación, nosotros tenemos que siempre evaluar a dónde vamos a perforar. ¿Qué es lo que vamos a perforar? ¿Es roca blanca, media, dura? Siempre, estimados colegas, vayan de la mano con la parte geológica. Ellos son los que ven, son nuestros ojos, ¿ya? Y se corrobora, y se complementa, y se amalgama con la perforación propiamente tal. Usted tiene un operador determinado, ¿no es cierto?, que le hace, por ejemplo, 30 minutos por pozo, ¿ya? Y usted puede ir sacando esos tiempos, calcular su velocidad de penetración, y en base a eso ir calculando, digamos, cuántas perforadoras necesita para un patio o para una perforadora o para un patio de perforación determinado, que puede ser 100, 200, 300 pozos. Se hacen los cortes de disparo a veces porque fallan las perforadoras, etc. Pero estas son las herramientas que usted tiene que tener. Por ejemplo, si son pozos con agua, usted ya tiene un problema, ¿ya? Tiene un problema, ¿no es cierto?, porque ya tiene que usar, por ejemplo, todos sus triconos, todos tienen que usar válvulas check. ¿Y para qué la válvula check? Para evitar que el ingreso del agua del fondo del pozo se meta a la columna de las barras.
¿Y qué significa eso? Que si usted tiene un compresor de 1600, 1900, 3600 FM y usted aplica, esto puede hacer un reventón. En alguna parte del sistema de aire comprimido, en el manguerote, en alguna unión, puede reventar. Entonces, esos son los considerandos que hay que tener. No siempre ocurre eso, pero puede ocurrir. Y como esta técnica es eficiente, nosotros tenemos que considerar todo ese tipo de detalles, todo ese tipo de situaciones que como ingenieros o como especialistas en el tema, no necesariamente tiene que ser ingeniero, puede ser una persona que tenga 10, 15 años y sepa, digamos, o tenga tanta experiencia que puede saber más que un ingeniero recién egresado. Y eso se da, no solamente acá, sino en todas partes del mundo se da, ¿ya? En experiencia. Pero esas personas, digamos, con una complementación de información teórica, son altamente eficientes. También invito a que todos los ingenieros, probablemente tal, manipulen las perforadoras. Búsquense un operador, siéntense y vean lo que es la rotación, vean lo que es el pull down, vean lo que es sentir, digamos, el bamboleo, sentir, digamos, el desplazamiento de una perforadora, porque eso te va a dar otra visión de campo, ¿ya? Entonces, el tema cambia, absolutamente cambia. Y yo se los digo, digamos, por experiencia propia, le cambia la visión absolutamente. Y a su vez, uno también puede ver un operador que no es el más eficiente, ¿ya? Porque usted puede, digamos, distintos operadores, obviamente que uno es más eficiente que otro. Entonces eso también es una herramienta de evaluación de su gente, ¿ya? Bueno, nosotros en la perforación de rasgo abierto o mina subterránea, de igual forma, podemos hacerla tanto vertical como inclinada, ¿ya? Los ángulos de inclinación varían hasta 30 grados, ¿ya? En lo personal, perforadoras de gran diámetro no pasan de 5 a 10 grados. Después de eso empiezan a haber problemas con los pins, es decir, para asegurar la torre, ¿no es cierto?, para asegurar el ángulo. Hay problemas con la evacuación de los detritus, hay problemas con la rotación. En términos generales, yo no recomiendo la perforación inclinada, a no ser que sea un caso muy, muy necesario. Uno debe rematar los bancos, tiene que rematar los bancos en forma vertical, excepto el ángulo natural del talud, que debería ser 75 grados. Y usted una perforación vertical no debe tener absolutamente ningún problema en su voladura, ¿ya? Tener siempre precaución que el piso esté nivelado, que el piso esté parejo, limpio de piedras u otros materiales. ¿Y por qué esto lo expreso acá? Porque me ha tocado ver de que en la noche, a veces obviamente no se ve y hay piedras o rocas, y el operador se monta arriba de esa piedra o roca con la plataforma, del gato. El gato tiene una plataforma, ¿cierto?, que es metálica y tiene un coco, digamos, para generar un movimiento, ¿ya? Y a veces cuando se monta arriba de la roca no se rompe, o puede ser muy dura, y rompe el ojo del gato, ¿ya? Y eso, obviamente, que me ha tocado ver de que han perforado toda una noche y no se han dado cuenta hasta el día siguiente, hasta cuando hay luz natural. Por eso, como procedimiento, colegas, siempre deben estar los pisos nivelados, parejos, limpios de piedra u otros materiales. Ver grietas también, ver los bordes. No tenerle miedo a correrse 2-3 metros del borde hacia, digamos, el material. Porque usted sabe de que puede todo ese sector estar golpeado por las voladuras predecesoras y puede, digamos, darse vuelta en una perforadora. Puede ceder el terreno. O sea, siempre como supervisores, como ingenieros, como gente de experiencia, tienen que revisar las áreas donde están sus perforadoras. Esas perforadoras pueden pesar 20, 30, 40, 60, 80 toneladas, lo cual obviamente no les va a aguantar un terreno que está muy golpeado y se pueden caer. Casos en el mundo
muchos, muchos. ¿Ya? No es una situación de que sea utópica, no. Así que darle las atribuciones a los operadores, a los perforistas, para que ellos también tengan un grado de discernimiento e informar. Lo que sí, si ellos se corren hacia atrás, 1 metro, 2 metros, 3 metros, informar. ¿Ya? Informar porque eso va a cambiar el diagrama de disparo en tu tronadura. Absolutamente. El área de trabajo debe aislarse, ¿ya? Para proteger las estacas, los que tienen estaca, y los pozos perforados. Porque hoy en día muchas minas tienen GPS, así que la perforadora navega nomás y no es necesario la estaca. ¿Ya? Los pozos a perforar deben estar bien identificados y contener la información clara de ubicación y profundidad. Le insisto, esta información de los pozos es vital para los geólogos, porque esa información, los geólogos, ellos sacan muestras. Por distintos, hay como 5 o 6 métodos de sacar muestras, el cuarteador, etc. Entonces, ¿qué hacen estos caballeros? Sacan su muestra, la llevan al laboratorio y determinan la ley, ¿ya? O los porcentajes, ya sea de oro, de plata, porcentajes de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la muestra, en muchas veces ha cambiado el horizonte de una mina, porque pueden informar, por ejemplo, una ley de cobre de 0,7 y efectivamente la toma de muestra fue mala y no era 0,7 y puede haber sido 1,1 o al contrario, puede ser 0,3. El tema este es sumamente importante, ¿ya? Siempre ir de la mano con los geólogos, eso como se lo dije en un principio. La identificación de los pozos también es importante y la profundidad. Nosotros, bueno, hay una pregunta en el foro ahí, ¿cuál es, por qué son tan importantes en todas las variables de perforación? ¿Ya? Y una indudablemente es la profundidad. ¿Ya? Ya vamos a entrar en detalle cuando lleguemos al foro. Bien, ahí está nuestro tricono, me imagino que conocido por todos. De todas maneras, nosotros más adelante vamos a entrar en detalle para tener un tema acabado de lo que es un tricono. Principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Pull down, la rotación y barrido de cutting. El pull down es empuje hacia abajo, es decir, la fuerza que le transmite usted al tricono con la barra. Y esa barra está unida a través de un cabezal, y ese cabezal por distintos sistemas, ya sea de cable, ya sea de cadena, ¿ya? Empuja hacia abajo. Ese es el pull down. La rotación es el giro que usted da a través del cabezal hacia la barra, la cual es transmitida hacia el tricono. Y el barrido cutting es la evacuación de los detritus que se forman en el impacto o en el rompimiento de los carburos de tungsteno. Estos que están acá son los carburos de tungsteno, que también vamos a meter un capítulo especial de carburos de tungsteno porque me interesa que tengan la ampliación conceptual de esto. Rompen la roca, ¿no es cierto?, generando fisuras, generando polvo, generando grietas, y acá ustedes pueden apreciar el caudal de aire que es entregado por un compresor. Normalmente se ve, o la unidad es CFM, Cubic Feet Mini, o pies cúbicos por minuto. El compresor es indiscutiblemente el alma de la perforación. Podemos tener buen pull down, podemos tener muy buena rotación, pero si no tenemos un compresor acorde, no sacamos nada porque vamos a atrasar nuestra velocidad de penetración, vamos a atrasar nuestro barrido, vamos a hacer remolienda, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante vamos a ver todos los cálculos de cómo podemos tener un compresor eficiente. Y muchas veces, colegas, hay que cambiar compresores. Así de simple. Y no hay que tenerle miedo a eso. Dice, aquí cuesta 200, 300 mil dólares en cambiar un compresor, por dar un ejemplo. Y hay que hacerlo. Porque usted tiene que tener la capacidad para justificar que cambiando el compresor, por ejemplo, estoy tirando un número solamente a un ejemplo de 1600 CFM, cambiar uno de 1900.
¿ya? Y eso le aumenta a usted un 12, un 14% su velocidad de penetración. ¿Y qué significa? Usted tire número mensual y anual. Ese compresor se paga pero en 6 meses. Y menos. Y menos. Nosotros hicimos muchas pruebas con el tema de los triconos. Muchas pruebas. Y logramos determinar que, por ejemplo, marca X1 versus marca X2 y X3. ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo. La marca X, la marca Y y la marca Z. Que la marca X, que tiene mucho renombre a nivel mundial, compite con la marca Y, pero en la marca Y hay un tricono que es el I4, por ejemplo, que es infinitamente superior a la marca X y a la marca Z. Pero es ese modelo. El resto modelo del X1, X2, X6, X7 no pasa nada en cuanto a la eficiencia de las otras marcas. Pero toda marca tiene un tricono que es la vedette, que es lo mejor que tiene en comparación con otras marcas. Y eso lo logramos determinar. Nosotros hicimos pruebas con unos triconos, bueno, ya, hay que decirlo porque si no se nota un vacío. Marca de triconos chinos, ¿ya? La marca sí que no se lo voy a decir por razones más que obvias, si no puedo tener problemas. Una marca de triconos chino que tenía un modelo determinado, nivel, por ejemplo, el 600, y que le ganaba a otras marcas de renombre mundial, y con tremendo prestigio, con tremendo respaldo. Pero en otros modelos, pues supóngase modelo 500, 400, 700, obviamente que las otras marcas eran superiores. Entonces, ¿a qué es lo que digo yo? ¿Cuál es el mensaje? No hay que desechar ninguna marca. Ustedes hagan pruebas, tengan una base de datos, una buena base de datos. ¿Qué significa eso? Velocidad, operador, máquina, caudal de aire, resistencia a la compresión de la roca, velocidad in situ, velocidad, son dos velocidades, todos sabemos, ¿no es cierto? La in situ y la operacional. Bueno, todo eso le va a llevar a usted elementos suficientes para que usted genere una gráfica y diga, ¿sabe que este modelo es bárbaro? Bueno, se comporta mejor que ningún otro. Pero en otros modelos, la marca tradicional puede ser mucho mejor. ¿Ok? No subestimar esto, estimados colegas, no subestimarlo. Háganlo. Y se van a acordar, digamos, de este humilde profesor y de algunas pruebas que he podido hacer y que han dado buenos resultados. Parámetros de perforación que maneja el operador, ¿no es cierto? El peso aplicado sobre el bit o el tricono, el pull down, velocidad de rotación, presión de rotación, que son dos conceptos distintos, presión de barrido y flujo de aire. ¿Ya? El caudal de aire va de la mano con el flujo de aire. Porque esto es, aquí está, esto es cantidad, es volumen. ¿Ya? Y acá hay un concepto que muchos colegas, razones más que obvias, a veces no tienen claro, que es distinta a la presión de barrido. Usted, ¿cómo evacúa los detritus? Es a través del caudal de aire, los CFM. Por eso es tan importante esa herramienta, el caudal de aire, que está medido en CFM, Quick Fit Minute. Ejemplo, pongamos un ejemplo inmediato, ría, extremo, antamina. Cuando partió antamina, partió con las perforadoras Ingersoll-Rand de MM2, de 1600 CFM. Y cuando se hacen los cálculos, nos llegaban a más de 700 CFM reales. Por lo tanto, usted comprenderá que la eficiencia no puede ser buena. Pero ojo, yo sé que hay ingenieros que saben esto, absolutamente, pero en el mercado no había más máquinas. Entonces hay que llevar lo que haya. Pero ahí está la función de ustedes, colegas, de ir optimizando, proponiendo cambiar compresores, proponiendo cambiar diámetro, ver el diámetro de la barra versus el diámetro del tricono, ver los nozzles. Es muy importante aquí, por ejemplo, en la presión de barrido, ¿ya? ¿Ya? El tema de los nozzles.
Los noles pueden ser de 19 milímetros, 17 milímetros, 16, 15, 3 cuartos, media pulgada, etcétera, dependiendo del fabricante. ¿Ya? Y esto va de la mano con los triconos tradicionales, porque hoy en día hay muchos triconos que son sellados, que en realidad la presión de barriga no les interesa, porque son sellados y el enfriamiento ya no se hace por aire. ¿Ya? No se hace por aire. Vamos a ver más adelante, digamos, un corte de un tricono y ver, digamos, los 6 puntos que tiene el tricono. O sea, el aire que pasa aquí al tricono, ¿ya? Aquí tenemos 3, que son los 3 noles, ¿no es cierto? Y que estos noles podemos regularlos con 17 milímetros, 19 milímetros, que esto va a ir de la mano con el diámetro de la barra y va a ir de la mano con el diámetro del tricono, ¿ya? Y esos noles nos van a dar una presión determinada versus lo que me sale en el manómetro de la cabina del operador. Entonces, ¿qué pasa? Aquí adentro, en este sector, hay una cavidad que también pasa aire, ¿ya? Y pasa aire para refrigerar los rodamientos de estos conos, ¿ya? Entonces, cuando le pregunten en cuántos orificios el caudal de aire se dispersa, es en 6, ¿ya? 3 noles y 3 orificios para los 3 conos, ¿ya? Y esos son los que refrigeran el tricono, si no se puede fundir, ¿ya? Situaciones que yo he tenido la mala suerte de poder ver cuando en una barra habían restos de basura y este tema de de restos de viruta, ¿ya? Lo que cuando se hacen las barras, ¿no es cierto?, hay viruta. Bueno, no la limpiaron y quedó la hoja acá. Y obviamente el tricono no tuvo refrigeración de ningún punto de vista, duró 12 metros creo, y se refundió, se trancó. Pasa. Es una recomendación también, estimados colegas, de ver claramente el tema de la limpieza de barra. Usted cuando cambie barra, ponga una barra nueva, sóplela, ¿ya? Pégale una soplada y después conecten al tricono, o al sustituto, etcétera. Bueno, el peso aplicado sobre la broca es el pull down, que es igual a la fuerza de empuje necesaria para vencer la compresión de la roca. La roca, estimados colegas, conocemos dentro del espectro rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas, etc. Plutónicas, conglomerados, etc. Hay todo un sinfín, una variedad inmensa de rocas. Pero una de las características que más nos interesa a nosotros es la resistencia a la compresión de estas rocas. ¿Qué significa la resistencia a la compresión? Se ve la dureza de estas rocas. Hay unos instrumentos especiales, unos martillos, digamos, que se sacan muestras, ¿ya? Y se ponen en el laboratorio, se van, digamos, realizando una tracción, ¿ya? Y se hace un empuje, es decir, una compresión. Entonces, en base a eso, usted determina la resistencia a la compresión, que normalmente en minería se utilizan los megapascales, ¿ya? Megapascales. Por ejemplo, una roca blanda puede ser de 40, 60 megapascales. Una roca media de 180, de 120, 160, 170 megapascales, y una dura ya pasa a los 200, 250 megapascales de resistencia a la compresión. Entonces ahí usted tiene que ver las variables y los tipos de triconos que usar. Por ejemplo, en rocas muy duras se recomienda usar botones de carburo tucteno, de los triconos, ¿ya? Más cortos, más redondeados. ¿Por qué? Porque usted va a aplicar mucho pull down. Si tiene los dientes de carburo tuctenos muy largos, sencillamente va a ser un palanqueo y se le van a romper, ¿ya? Todo eso lo vamos a ir viendo en detalle a medida que va avanzando el curso. No hay que olvidar que son 36 horas, así que hay harto, digamos, tiempo como para poder conversar estos temas y aparte de eso, bueno, foros, ¿no? Vamos a ver en las otras láminas. Lilian, ¿me puede colaborar aquí, por favor?
Aló, Lilian. Aquí parece que está. Ya. Velocidad y presión de rotación. La velocidad de rotación está determinada por el diámetro y el método de perforación. ¿Por qué el diámetro? Obviamente, nosotros podemos tener diámetros de 7 octavos, 8 octavos, 10 octavos, como también podemos tener diámetros de 5,5. Y el método de perforación, podemos tener el drifter, el cabezal, digamos, que está en la parte superior del cabezal. ¿Ya? Ahí se realiza el golpeteo, ahí se realiza la transmisión de energía, puede ser un DTH, ¿no? Por eso se habla y el método de perforación. La presión de rotación está directamente proporcional con el peso aplicado sobre la broca. ¿Ya? Bueno, en realidad habla solo este tema. La presión de rotación está directamente proporcional con el peso aplicado sobre la broca. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor peso, ¿ya? La presión de rotación aumenta. ¿Ya? Es más, eso se ve con el famoso par torque. Es muy importante ver el tema par torque, y por eso los operadores tienen que ver los controles, ¿ya? Los controles que están ya determinados, que pueden ser 2000, 3000 PSI, ¿ya? De par torque. Y eso te habla directamente en el sentido que tú te puedes quedar atrapado con tu barra en el pozo cuando el par torque aumenta, ¿ya? Y eso tú ya tienes que ir calibrándolo con tus operadores. Es decir, ya, por ejemplo, ya hasta 2400, 1500 ya debes que bajarle pull down. ¿Por qué? Porque te estás enterrando, ¿ya? Eso es en cada mina, en cada perforadora, en cada sector es distinto, ¿ya? Es como una huella digital, no es universal. Lo que sí es universal, que si le pones mucho pull down, le pones mucha presión de rotación, te vas a enterrar, ¿ya? Y quedarse enterrado con gran diámetro es complicado. Es complicado. Ya te Panchita. Velocidad de barrido es determinada por el área anular, capacidad del compresor y la eficiencia del compresor. Aquí quiero detenerme, ¿ya? Y en este sentido quiero ser muy claro, muy enfático, en mencionarles y recalcarles el tema de la eficiencia del compresor, porque la eficiencia del compresor va de la mano con nuestros CFM, que son la capacidad para poder evacuar los detritus. Detritus, no se olviden, de que es un trozo de roca pequeño o relativamente medio que se genera al romper nuestro acero de perforación en contra de la roca. Cuando se rompe eso se genera un detritus, ¿ya? Y hay detritos de distintos tamaños. Y esos detritos nosotros tenemos que sacarlos por el espacio anular hacia la superficie. Si esos detritos son grandes, son muy gruesos o son muy pesados, sencillamente no van a alcanzar a salir y van a caer. Y al caer, usted va a hacer una remolienda. Y la remolienda significa que usted va a gastar más acero, va a tener una velocidad de penetración más baja, va a gastar su tricono. En el fondo, todo es pérdida. Por eso es interesante determinar, lo que dice aquí clarito, por el área anular, capacidad del compresor y la eficiencia del compresor. ¿A qué se refiere la eficiencia del compresor? Normalmente, casi yo dijera 90%, 95% de los compresores son de tornillo, ¿ya? Minas subterráneas todavía se utilizan de otro tipo de paleta, etc. Pero la gran mayoría se utiliza de tornillo. Ese compresor de tornillo nuevo tiene un 98 o 99% de eficiencia. Pero ¿dónde falla el sistema? Ese compresor no falla. Falla en la transmisión del aire que se genera, falla al sistema
por ejemplo, de las tuberías, de las mangueras, del manguerote. ¿Por qué? Porque hay muchas curvas, ¿ya? Y eso se llama pérdida de carga. Cuando el aire, ¿ya?, o cualquier líquido choca o tiene roce, ¿ya?, con una manguera, con un diámetro de acero, o manguerote, o lo que sea, ese roce se llama pérdida de carga. Peor es si ese manguerote o esa línea de acero, o fierro, bueno, acero en realidad, tiene curvas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que al tener curvas, hay unos cálculos que le dicen que por el ángulo determinado, usted puede perder un 4 o un 5% de eficiencia. Lo otro, normalmente, todas las líneas de aire comprimido tienen fugas. Entonces, usted de un 100%, puede tener hasta un 75, hasta un 80, 85% de eficiencia. Y el resto se pierde por pérdida de carga, por fugas, o por desgaste del compresor, ya sea un compresor que tiene sus años. ¿Ok? Y eso es importante, colegas, que vayan monitoreando. Las empresas normalmente de acero de perforación tienen instrumentos, tienen para poder medir el caudal de aire, para medir el pull down, para medir la eficiencia del compresor, etc. La presión en los nodes, etc. Y aliarse con ello, ¿ya?, para tener esa información que a la larga redonda en un informe y saber dónde nosotros estamos, dónde podemos mejorar, ¿ya? Ese es el concepto. La eficiencia de barrido está determinada, como lo dije anteriormente, por la altura geográfica, ¿ya?, donde se encuentra el equipo, condición mecánica del compresor, estado de los filtros de admisión de aire y desgaste de los accesorios. La altura geográfica. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto acá de la altura geográfica? Muchos colegas piensan que a mayor altura hay menos oxígeno. Eso no es así. La cantidad de oxígeno es exactamente igual. Lo que varía es la presión atmosférica y específicamente la presión parcial de oxígeno. Esa presión parcial de oxígeno o esa presión atmosférica baja, por ejemplo, si nosotros estamos a un nivel del mar son 760 milímetros de mercurio. Subimos, no sé, imaginemos Antamina, Coyahuasi, Piedra Blanca. Esas minas que están sobre los 4.000 metros, indudablemente que esa presión atmosférica baja. Es decir, las moléculas, que si bien son las mismas, están más diseminadas, ¿ya? Entonces el compresor, cuando absorbe el aire de la atmósfera, está más exigido. ¿Por qué? Por la sencilla razón que las moléculas están diseminadas. Siendo, con el concepto claro, que la cantidad de oxígeno es la misma. Si hubiera menos oxígeno, nadie podría vivir. El límite para la vida humana varía prácticamente 19-20% de oxígeno hacia arriba. Menos de eso, el organismo, digamos, la vida humana, hablemos así, deben haber otros organismos que pueden vivir, pero que la vida humana muere. Entonces, ahí va de la mano con el tema de las capacidades de los compresores. Hay unas gráficas, hay unas curvas que lo vamos a ver más adelante, en la cual le dice a usted, ¿sabe qué? Voy a trabajar a 4.000 metros de altura, necesito un compresor de cuánto. Y ahí se hacen los cálculos sumamente interesantes, y con eso usted va a tener la película clarísima para poder elegir un compresor adecuado. Cuando usted compre una máquina y dice, no, aquí yo quiero un compresor de 800 CP. ¿Pero por qué? ¿No? Porque yo trabajo a 4.000, 5.000 metros de altura, por lo tanto tengo que prácticamente restarle la mitad. Y para que me sea eficiente mi compresor, sencillamente tengo que tener un compresor de 800, porque de forma real, lo que sea 400 me va a quedar en 200. Estoy dando ejemplo, ¿ya? Todo esto se amalgama, se refleja, se ve, se analiza con
un pequeño cálculo que lo vamos a ver más adelante, yo creo que ya en una próxima sesión, para ver el caudal de aire. Condición mecánica compresor, ya lo mencioné ya, el estado de los filtros es muy importante porque a veces no se perfora con agua, ¿ya? No se perfora con agua, y sencillamente los filtros se saturan, ¿ya? Se saturan y se empieza a calentar el compresor y se para, ¿ya? Es muy importante perforar con agua. Es muy importante perforar con agua. Me parece que la legislación de Perú, al menos la de nuestro país, exige perforar con agua. ¿Ya? Básicamente un tema de polución, ¿no es cierto? Porque genera el polvo más fino que hay, sílice libre cristalizada, sílice, etcétera. Y no todos son muy amigos de andar con el respirador, el respirador, digamos, de la máscara contra polvo. Así que hay un potencial de enfermedades del tipo silicosis, neumoconiosis, por el tema del polvo. Ustedes tienen muchas zonas en las minerías en las cuales tienen mucha ganadería, tienen muchos lagos, muchos bosques, la sierra es muy hermosa, ¿no? En la cual realmente, estimados colegas, sería como un crimen no perforar con agua, echar a perder todo ese paraíso que tienen ahí. Creo que hay que pensarlo dos veces. Nosotros, al contrario, tenemos puro desierto, un poco de polvo más, un poco de polvo menos, realmente es igual. La legislación nos exige a nosotros agua, perforar con agua. Bien, vamos a la próxima. Velocidad de barrido. Cuando se habla de velocidad de barrido, se habla de la velocidad con que salen los detritus desde el fondo del pozo hacia la superficie. ¿Ya? Ahí usted tiene un flujo laminar, si se puede decir, amigable, sin turbulencia, y el óptimo, le insisto, todos estos cálculos los vamos a ver, ¿eh? Esto solamente es una introducción en el sentido de para dónde vamos caminando nosotros, ¿ya? Todos estos términos ustedes tienen que aprenderse absolutamente de memoria, ¿ya? Y saber de dónde salen, saber analizarlos, porque ese es el objetivo del curso, o sea, que ustedes tengan la capacidad, digamos, de poder realizar un análisis en cada faena de ustedes, ¿ya? La velocidad de barrido eficiente se encuentra entre los 5.000 y 7.000 pies por minuto, ¿ya? Hay un colega que entró ahí. 5.000 a 7.000 pies por minuto. Esto se da, digamos, por temas empíricos, ¿ya? Hay muchos análisis de distintas, principalmente las fábricas de tricones, ¿no? Porque los triconeros buscan maximizar su velocidad con el objetivo de poder vender. Porque su objetivo es vender tricono, obviamente, lícito, totalmente lícito. Y tienen que ir de la mano con una buena velocidad de barrido. ¿Y qué significa una buena velocidad de barrido? Que el detritus salga a la primera y no que haya remolienda, ¿ya? Se calculó que el ideal, o usted se puede quedar tranquilo, entre 5.000 y 7.000 pies por minuto. Claro, si son 4.950, bueno, ok, está bien igual. Y si son 7.100, perfectamente igual. Pero, si son 8.000, son 9.000, usted va a tener aquí, este detrito va a salir con tanta velocidad que le va a gastar prematuramente la barra y le va a gastar prematuramente el tricón. Por eso se recomienda entre 5.000 y 7.000 pies por minuto. ¿A qué se refiere condiciones extremas de 10.000 pies por minuto? Se refiere a que si usted tiene una mina, por ejemplo, de fierro, la densidad del fierro, 261 me parece que 270, no me recuerdo, o 2.8, bueno, no importa. Ese fierro, como es más pesado, se va a quedar en el fondo del pozo, esperando a que sea una remolienda,
¿Y qué significa remolienda? Que usted pesca el detrito, cae al fondo del pozo y se parte por la mitad, por dar un ejemplo. Se parte en dos partes más. Y de ahí el peso es menor. Por lo tanto, con la capacidad del compresor lo puede sacar hacia arriba sin problema. Por lo tanto, cuando son rocas de alta densidad, se recomienda 10.000 pies por minuto. Son conceptos, colegas, son conceptos que hay que tener claro. ¿Ok? Y esto va de la mano también con el diámetro de la barra, con el diámetro del tricono, va con el diámetro de los nobles, va con su capacidad de compresor, va con su velocidad de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquí se amalgama. Todas las piezas del ajedrez aquí son importantes. Desde los peones hasta la reina, o hasta el rey. ¿Ok? Todos son importantes. Bien. Presión en la línea de barrido. La presión de aire requerida en el interior de la columna de perforación debe ser mayor a 35 psi para asegurar un buen enfriamiento de las pistas de rodado. ¿De dónde sale esta información? ¿Por qué dicen 35 psi? ¿Por qué no 40? ¿Y por qué no 30? ¿Y por qué no 50? Cuando mi compresor, ¿no es cierto?, que es un compresor de etapa simple, es decir, que tiene solamente hablemos de un compresor de rodillo, de tornillo, perdón, tiene una sola etapa. Los compresores de dos etapas, ¿ya?, comprimen ese aire que se comprimió en la primera etapa y va a una segunda, y lo vuelve a, entre comillas, recomprimir. Esos son de dos etapas. Bueno, cuando usted usa tricono, y esos se utilizan, por ejemplo, se puede utilizar con aire reverso. Aquí es otro tema que vamos a verlo más adelante. Pero en diámetro de triconero se utiliza de una sola etapa. ¿Por qué se determinó que tiene que ser 35 psi? Por lo siguiente, usted tiene acá un caudal de aire, ¿ya?, que este caudal de aire se lo dio su compresor. Su compresor pasó a través de todas las líneas, ¿no es cierto?, pasó a través de las curvas, hizo una pérdida de carga y normalmente su compresor le puede, de salida, puede tener 90 psi. ¿Ya? 90 psi. Pero con las pérdidas de carga puede variar un 10, un 15, un 20%. ¿Ya? En este caso específico acá tiene válvula check. ¿Ya? Y esta válvula check, aunque usted no lo crea, le da una resistencia de 3 a 4 psi. Por el solo hecho de que este caudal de aire vaya empujando y ahora la válvula check, esos son 3, 4 psi menos. Por eso, en zonas secas, esta válvula check hay que sacarla. En zonas donde hay agua, esta válvula check debe ir. Debe. Por lo tanto, los vendedores de triconos, de la marca que sea, ustedes deben exigirle que venga un válvula check. Y ustedes toman la decisión y la determinación de sacarla o dejarla dependiendo de las condiciones de trabajo que ustedes tienen. ¿Ok? La presión de aire requerida en el interior de la columna de perforación debe ser mayor a 35 psi para asegurar un buen enfriamiento de las pistas de rodado. Yo les expliqué hace unos minutos atrás que las pistas de rodado, que son estas, y que son estas, ¿ya?, necesitan un enfriamiento. Y el enfriamiento de los triconos normales es con aire. Este aire es ingresado desde el compresor a través de la barra y a través de esta boquilla. Esto que está acá son los nozzles. Es decir, aquí usted regula el nozzle, aquí le están poniendo ese diámetro o este otro diámetro, no importa, dependiendo de la capacidad del compresor. Hay una gráfica que todos son sumamente interesantes. Es súper simple, ¿eh? Es súper amigable. Pero quiero que me entiendan el concepto. Entonces, cuando yo le decía, el tricono tiene 6 orificios por donde sale el aire. Claro. Tiene 3 acá, nozzle, ahí. Y tiene 3 que van a refrigerar los rodamientos de nuestro cono. Y cuando llega acá, a este sector, se bifurca al rodamiento de bolas y se bifurca al cojinete. Todo tricono tiene un cojinete acá, que es de un acero de alta resistencia porque este
es el que resiste todo el peso, estos tres conos que tiene ese cojinete, del pull down. Aquí se distribuye la fuerza, efectivamente se distribuye la fuerza, pero aquí es donde llega prácticamente de forma tangencial el peso a estos cojinetes. Uno de los secretos de fábrica es justamente este cojinete y es justamente las pistas donde van alojados estos rodamientos. ¿Por qué? Porque hay marcas y marcas en las cuales usted tiene pistas, por ejemplo, de 60, 80 o 120 Rockwell C de dureza. Y hay otras que no lo tienen tanto. Por lo tanto, usted cuando aplica el mismo peso, el mismo pull down, obviamente que esas pistas van a sufrir. ¿Y cómo sufren? Estas pistas se ensanchan, ¿ya? Y por eso un tricono de una marca determinada puede durar más que otra marca determinada. Este es uno de los secretos de fábrica, estimados colegas, ¿ya? La profundidad y la resistencia de las pistas medidas en Rockwell C. Bueno, pueden ser otras escalas también, pero yo le estoy dando un ejemplo, ¿ok? Y esto normalmente no te lo dicen, así siempre, no te lo dicen. Bien, lo otro que es importante es el diámetro de las bolas, ¿ya? Aquí había una fábrica determinada que innovó y puso mayor diámetro, ¿ya? Y al poner mayor diámetro tuvo mayor eficiencia. ¿Y por qué tuvo mayor eficiencia? Porque daba menos vueltas en más tiempo. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia, ¿ya? Y exactamente lo mismo pasó con los rodamientos de tambor. ¿Ok? Si tienen consulta, vayan anotando, estimados alumnos, por favor. Bueno, ¿por qué tiene que ser? Ya me imagino, están transmitiéndome mentalmente la pregunta. ¿Por qué tiene que ser 35 psi? Porque según los fabricantes, la acción que usted tiene es suficiente para generar, a través de estudios empíricos, un enfriamiento de la temperatura de esas pistas y de esos rodamientos. ¿Puede ser 40? Sí, puede ser 40. ¿Pueden ser 50? También pueden ser 50. Pero usted al tener esas 50, ¿qué pasa con esto? Si tira mucha presión para este lado, el caudal de aire se le va para este sector, va a tener poco barrido, ¿ya? Entonces, tiene que buscar un equilibrio en el tema este. ¿Y dónde se ve esto? En el control de la consola del operador. Bien, columna de perforación. Esto es un esquema tradicional, digamos, de las perforaciones de gran diámetro. Partimos con un amortiguador o shock absorber. Hay de distintos tipos. No quiero entrar con los distintos tipos de marcas porque no es el objetivo del curso. Pero hay unos que tienen cuerpo de goma, hay tienen otros cuerpos metálicos que entre medio van unas gomas especiales, unos canadienses. Hay otros que tienen unos sistemas de pistones, ¿ya? Que son norteamericanos. Este que sale acá, que también es norteamericano, que es de goma, 100% de goma. Bueno, hay un sinfín de amortiguadores, pero sí este tema de los amortiguadores, estimados colegas, es de vital importancia que vayan viendo y haciéndole un seguimiento, porque estos amortiguadores tienen fugas, estos amortiguadores no son eternos. Hay gente que se olvida estos amortiguadores hasta que se rajan. Entonces, hay que dedicarle tiempo a esto. Los mantenedores, ¿no es cierto?, tienen que llevar una historia, una vida de esto, ¿ya? Hay que tener cuidado también cómo se instalan estos amortiguadores, porque normalmente se instalan y se le pone una escaluga, ¿ya? Una escaluga de fijación, ¿ya? Esto va al cabezal, ¿no es cierto?, y ahí se le ponen unas escalugas de fijación, ¿ya? Esas escalugas de fijación que van tanto en la parte superior como inferior pueden ocasionarnos problemas. ¿Por qué? Porque usted cuando solda, por eso hay que fijarlo pero con calugas pequeñas. Usted cuando solda, supóngase con 200 amperes, 180 amperes, usted está generando energía y esa energía es transmitida hacia el interior. Por lo tanto,
Todos estos amortiguadores tienen sellos en la parte inferior y en la parte superior. Al tener sellos de goma, aunque sean gomas de alta resistencia a la temperatura, no le va a aguantar una inducción de 200 300 grados de temperatura. Entonces se fisuran. ¿Ya? Se fisuran y después va a haber fuga de agua, fuga de aire por estos extremos. Lo cual indudablemente no habla bien de la instalación de las calugas. ¿Cómo se instalan las calugas? Se instalan, digamos, con un acero que no sea tan duro, o sea, un acero blando, con bajo amperaje, y con cordones de soldadura pequeños. Es decir, 3 pinchadas, para. Se enfría. 3 pinchadas más, para. 3 pinchadas más, para. Y así va usted pinchando lentamente, hasta que le queda exactamente igual que si usted tuviera una soldadura completa, ¿no es cierto? Pero esta la hizo a pasos, justamente para no generar alta temperatura y que no se eche a perder los sellos. Este tema, en muchas minas, estimados colegas, muchas minas, se desconoce. Y yo he podido observar fugas, amortiguadores nuevos que son instalados y ya tienen fugas entre las conexiones, entre las uniones, etc. Y le dicen, dice, oye, pero si esta cuestión es mala. No es malo. Lo que pasa es que ninguno, al menos yo lo he podido apreciar, ningún fabricante de los amortiguadores le da una receta para hacerlo. Ninguno. ¿Ya? Ese es uno de los temas. Bien. Adaptador superior, un top up. ¿Para qué sirven estos? Normalmente para cuidar el hilo del amortiguador. ¿Verdad? Entonces echa a la pelea usted un top sack que puede ser de 17 pulgadas, etcétera, y con esto conecta la barra, la conecta al hilo hembra de su top sack. ¿Ya? Después seguimos, aquí tenemos las barras. ¿Por qué es tan importante las barras? Las barras tienen cualquier cantidad de fabricantes, distintos aceros, distintas uniones, distintas fabricaciones de estas barras. Es muy interesante, si tienen la oportunidad de ir a ver una fábrica de barras, vayan a verla, consíganse una visita, es muy importante, muy interesante. ¿Ya? Es realmente una mira así como que muy simple y es realmente una obra de ingeniería. Por ejemplo, le pongo, esta es una barra fabricada. Aquí yo tengo el pin y acá tengo el box. Este pin y box fue instalado en el cuerpo de la barra. Pero para instalar este box a la barra, esta barra tuvo que dilatarse. ¿Ya? Se le aplica temperatura, se dilata y después recién el box en este caso, o el pin en este caso, se instala. Se espera que se enfríe. ¿Ya? Y por diferencia de temperatura se aprieta. Pero en forma paralela, este punto que está aquí, ¿ya? Si ustedes pueden apreciar, este punto negrito, junto con este punto negrito acá, esa es soldadura. Entonces después hay una soldadura que se llama TIG o MIG. ¿Ya? No son iguales, pero se pueden usar los dos tipos. Y soldaduras de arco sumergido. Entonces estos quedan pero precisos. Arco sumergido significa de que usted está soldando, pero no hay contacto en la soldadura con oxígeno del aire, con oxígeno de la atmósfera. ¿Ya? Y se sumerge con unos pellets especiales. ¿Ya? Es muy interesante verlo. Y luego hay otras soldaduras que son las tradicionales, que son de bahía, pero que obviamente distan de mucha eficiencia respecto a una soldadura continua que puede ser MIG o TIG. MIG o TIG significa de que tienen un rollo de soldadura, ¿no es cierto?, en la parte superior, ahí en el techo, digamos así, y el operador va soldando de forma continua, ¿ya? Que esa es la idea, soldar en forma continua, porque cuando usted solda con varilla, ¿usted qué hace? Termina de soldar con la varilla y te bota la varilla. Y al botar la varilla, el punto de soldadura se está enfriando. Entonces usted pesca la otra varilla y nuevamente empieza a soldar. Pero ya ese punto se enfrió. Entonces tiene una diferencia de temperatura. ¿Se da cuenta? Entonces la eficiencia de la soldadura no es tan buena como un sistema MIG o TIG. ¿Ok?
Bien, otra característica de las barras es el espesor. Hay de 3/4, hay de 1 pulgada, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada 3/4, que también se utilizan los tricolors en perforación petrolera. Esas barras sí son integrales, es decir, ahí no utilizan las barras de tricolors en el petróleo, que son barras de peso, que son 100% una tubería. Entonces, ahí no va unido el pin y el box con soldadura ni el encaje que yo le dije que se hacía una diferencia de temperatura. ¿Ya? Esas no se pueden utilizar en perforación minera básicamente porque son muy pesadas. O sea, no tendría fuerza el carrusel y el pull-up para levantarlas. O sea, por ese motivo no se utiliza. Si se pudieran utilizar serían fantásticas, serían eternas, prácticamente. Bueno, acá tenemos el anillo centralizador. El anillo centralizador. Este anillo, indudablemente que hay de todos tipos, de distintas marcas. Acá en nuestro país se fabrican igual, en Argentina también, Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál es la característica? ¿Para qué sirve el anillo? Hay dos tipos de anillos. El anillo centralizador puede ser un rotary, es decir, que gira, tiene un anillo adentro en su interior que gira, ¿ya? Y el otro anillo que es fijo. El fijo realmente no hay que usarlo. Sí, literalmente no hay que usarlo. Por dos motivos. Primero, el bamboleo y el golpe que le da la barra al anillo centralizador es tan fuerte, ¿ya?, que va rompiendo la tornamesa. Es decir, la tornamesa donde va alojado el anillo. Entonces la va descuadrando. Y lo otro, que ese impacto, como es tan grande, le repercute en la torre, le repercute en el cabezal, le repercute en la cabina, le repercute en toda la estructura del chasis de esta perforadora. ¿Cuál es el óptimo? Rodamiento. ¿Por qué? Cuando se impacta, ¿no es cierto?, la barra con el anillo rotatorio, ¿qué pasa? Golpea y al tiro sale en tangencial. Es decir, hay una bifurcación de las fuerzas versus un impacto directo. Por eso es mucho más eficiente este sistema que el de anillo fijo. ¿Ya? Y un adaptador inferior, un Big Sam, que acá, digamos, tiene una característica interesante que obviamente este puede ser un hilo Beko 5/4 y este un adaptador Beko 5/4 y acá tiene un hilo 6/5, por darle un ejemplo, API regular. ¿Ya? Entonces, por eso se llama adaptador, ¿no? Es decir, que adapta en la parte inferior la barra con el tricón. ¿Ya? Por eso es adaptador inferior y acá arriba se pone adaptador superior o el top SAC. ¿Ok? ¿Qué características tiene esto? Tiene unas bandas de carburo tucteno. ¿Para qué sirven? El carburo tucteno tiene mayor resistencia a la dureza, ¿ya?, que el acero o fierro, bueno, acero en realidad, el acero común. Pueden hacer aceros muy buenos como 4145H, con cromo, níquel, bonificado, etcétera, que le da mayor tenacidad, mayor resistencia. Pero no tiene, eso tiene una resistencia de 40, 50 Rockwell C. En cambio, cuando usted le pone una banda de carburo tucteno, ¿ya?, esa banda de carburo tucteno sobrepasa los 80, 90 o hasta 100 Rockwell C. Por lo tanto, una banda de antidesgaste muy eficiente. ¿Ya? Muy eficiente, el cual le ayuda a la durabilidad de su adaptador inferior. Y a su vez, cuida también en parte la barra. Hay barras que vienen también con unas bandas, ya sea verticales u horizontales, de carburo tucteno. ¿Ya? Son más caras, pero ahí hay que entrar en una evaluación de si te conviene o no te conviene, si es rentable o no rentable. ¿Ok? Descripción del equipo y sus componentes. La perforación cumple dos funciones principales: hacer pozas de voladura para luego cargarlo con explosivo y provocar una explosión dentro del mismo, fracturando la roca virgen para facilitar el carguero de material a remover.
Eso en esencia, ya sea mina subterránea, ya sea mina rajo abierto, ya sea una cantera, eh, obras civiles, etcétera. Este es el objetivo. Esas funciones. Fracturar una roca virgen, ¿ya? Y cargarlo con explosivos. Determinar tipos de materiales y calidades de leyes mediante un sistema de muestreo de material perforado. Yo les conversé hace unos minutos atrás de que acá nosotros, cuando hacemos la perforación, también tenemos que velar para la toma de muestra de los detritos que están saliendo del fondo del pozo sean de la mejor calidad posible. En muchas minas se utiliza a los mismos operadores para sacar las muestras. Es decir, estos caballeros ponen acá arriba una bandeja, empatan 2-3 metros, ¿ya? Y ponen una bandeja y todo lo que va cayendo de ahí, esa es la muestra. Es una alternativa. La otra es, una vez que terminan, ya que todo este montículo de detritos que hay arriba, la cortan. ¿Ya? La cortan y la van poniendo en bolsas, tanto en esta cara como el in front of de esta otra, ¿ok? Al frente de esta otra. ¿Ya? Y hay otras que son de 4, los que está cayendo aquí en este lado, la de ese lado, la de ese lado y la que están detrás de la otra. Son distintos sistemas de muestreo. Pero cualquier sistema de muestreo que los geólogos hayan determinado, estimados colegas, traten de hacerlo lo más eficiente posible, porque de ahí depende la realidad de la mina. Pueden haber datos inflados, pueden haber datos que no son reales, y puede cambiar toda una estructura política. ¿Ya? Esto normalmente se ve para ingeniería a corto plazo. Es decir, usted tiene una zona, tiene un sector y sabe que según las leyes, de unas muestras, me está dando 0,3, ya esto es estéril, por darle un ejemplo. ¿Ya? Pero si las muestras están bien tomadas y te da un 0,8, oye, esto es mineral, eso se tiene que ir a planta. ¿Ya? Etcétera. Eso es importante que lo tengan claro, estimado. Bien, como hemos hablado ya insistentemente, la perforación se produce por una herramienta llamada tricono. La parte principal que contiene un tricono son los insertos. Voy a complementar acá de carburo de tungsteno, que es el que en realidad perfora. Eso nos quiere decir que de nosotros es la responsabilidad del rendimiento de este elemento tan esencial. En la actualidad existen muchos diseños de insertos, cada uno para un tipo de terreno determinado y una función diferente. Claro, efectivamente eso es así. Usted acá tiene un cono. Este cono es maquinado. ¿Qué significa maquinado? Que esto, antes de la etapa de poner los carburos tungstenos, esto era puro acero. Entonces, con unas brocas especiales, hacen los hoyos determinados, en este sector, en este sector, en este sector, en este sector y acá. Después de esto se produce un calentamiento, ¿ya? Un calentamiento con el objetivo de dilatar los hoyos que ya están perforados. Entonces, los personal técnico, personal de la fabricación de los triconos, ya sabe el modelo y ya sabe qué tipo de carburo tungsteno y qué modelo, ya sea S o S u otro, tiene que poner en los conos. ¿Ya? El tricono se hace de 3 partes. El tricono no viene con una pieza única. El tricono es soldado, viene de 3 partes. Si ustedes tienen la facilidad de poder revisar los triconos, fíjense en la parte interior. En la parte exterior también se ve, pero está muy bien pintado, etc. En la parte interior se ve la unión de las 3 partes del tricono.
Bien, aquí estamos en detalle de un tricono. Ya vimos algunas láminas anteriormente. Aquí podemos observar, vamos a partir de la parte superior. Esta parte se llama espejo. En esta parte va el diámetro del tricono, el número serie del tricono y el assembly o el ensamblaje. Esto le llaman espiga, ¿no? O hilo macho. Esta parte es la que vimos en detalle en unas láminas atrás, que es la toma de aire. Pregunta, ¿por qué esta toma de aire tiene esas ranuras así? ¿Por qué no es abierta? Entraría más directo, ¿no es cierto? Pero esto tiene un sentido. ¿Por qué? Pregunta de programa. Esta parte se llama hombro, ¿ya? Esta parte sella con el bit zap, o sea, con el adaptador inferior, o en algunos casos con una barra. Hay una mina que conozco yo que mandaron a hacer las barras con hilo de 6/5 octavos. Tenían problemas con los operadores, etcétera, se le rompían. Bueno, perdón, Beco. Este hilo lo cambiaron a Beco. Ninguna otra parte del mundo he visto eso. Después tenemos el nosle. Ya comenzamos el nosle, ¿no es cierto? Que por ahí pasa el caudal de aire para el barrido. Después tenemos, esta es la pata, ¿no es cierto? Y acá tenemos un inserto plano. Esta parte inferior acá se llama labio. Aquí podemos apreciar los insertos de carburo tungsteno. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 filas de carburo tungsteno. Aquí está el tapón de empuje, en su minuto lo conversamos, de que era de alta resistencia. Acá tenemos los rodamientos en nariz, que en el fondo estos son rodamientos de tambor, rodamientos de bola, rodamientos de tambor también o rodillo. ¿Ya? Y acá, todo tricono tiene un tapón retenedor. ¿Por qué? Porque en este tapón retenedor ponen las bolitas. ¿Ya? Las bolitas que son los rodamientos. Ductos de aire y la toma de aire. Y acá hay un tema muy importante. Cuando usted hace una descripción de un tricono, todo tricono tiene cono 1, cono 2 y cono 3. ¿Y cómo se sabe eso? Bien, el cono 1 de todo tricono a cualquier marca es el que tiene el carburo de tungsteno justo en el centro. Ese es el cono número 1. Y de ahí, con los punteros del reloj hacia la derecha, va a tener el cono 2 y el cono 3. Ejemplo, modelo X y Z muere por impacto violento en el cono número 1, es decir, en este. Usted tiene que determinar, porque en el informe de los aceros de perforación está esto. ¿Ok? Código de identificación de una broca tricónica. Lo que le había comentado, está el modelo de la broca, el número de serie, el diámetro y el número de parte, o el ISI. ¿Ya? Y esto, como les digo, es unido. No es que sea una, bueno, es una sola pieza porque se soldó. ¿Ya? Pero acá, digamos, tiene una pieza, otra pieza y el resto. ¿Ok? Se unen, se soldan. Yo voy a tratar de buscar un material que la verdad que tengo mucho material y se me perdió un computador, estimados colegas, donde tenía todo esto descrito, pero es una maravilla. Voy a intentar recuperarlo para que lo vean ustedes con mayor lujo de detalles, ¿no? El tricono logra perforar mediante dos fuerzas aplicadas directamente sobre él, que son el empuje, pull down, ¿estará? La rotación o torque, ¿ya? Y a su vez en el interior de la barra está el aire y el agua, que a su vez llegan al tricono.
El empuje tiene la facultad de fracturar la roca virgen y la rotación de triturarla. Estos son conceptos que hay que tenerlos claros, que parecen simples, pero uno dice, no, es que con el pull down yo trituro. No, con el pull down usted no tritura, usted fractura. ¿Ya? Y con la rotación tritura. Y con el aire evacúa ese detrito que se generó ahí. Para poder remover el material ya perforado, ¿cómo se logra? 1. Evacuar con aire proporcionado por un compresor, el cual es llamado barrido y nos permite recuperar el material removido llamado detritus, para su posterior análisis químico y determinar el tipo de material y sus leyes. Ojo, usted ya con el tiempo tiene que ir afinando los detalles en el sentido de que usted pesca el detritus, que está al lado del pozo, y lo mira con la mano, y ve ese grueso, ese fino. Es una prueba de campo, una prueba empírica, no empírica, una prueba de campo para ver si usted está perforando bien o no. Si tiene problemas con los nobles, tiene problemas con el aire, etc. ¿Okay? El detritus debería tener, dependiendo del diámetro, unos 3 milímetros. Eso sería perfecto, 3, 4 milímetros. Pero si tiene mucho fino, mucho polvo, quiere decir que algo malo está. Hay mucha ramolienda, ahí hay problemas. ¿Okay? Al iniciar el pozo, es de vital importancia el control de las paredes del pozo por posibles derrumbes, y se logra este control mediante inyección de agua llamado empate. El agua también permite un control efectivo de las emanaciones del polvo. Siempre, colegas, deben aplicar agua cuando ustedes están empatando o cuando están iniciando el pozo. Es muy amigable, aumenta la velocidad, aumenta la rapidez para empatar el pozo, y ya a los 3 metros, 4 metros ya pueden cortar un poco el agua. Pero es necesario e imprescindible realizar esa acción. Bien, estimado alumno, continuamos con la descripción de las columnas de perforación. Amortiguador, que ya lo vimos con algún grado de detalles. Barra, anillo centralizador, adaptador de tricono y tricono. Cada una de estas componentes lo hemos ido viendo con algún grado de detalles. La idea es que lo veamos muy específicamente a cada uno de estos para llevarse el concepto muy claro y que no se nos olvide. Bien, amortiguador es el encargado de disminuir las vibraciones provocadas por la perforación hacia los elementos vitales de la máquina y el operador. ¿Se puede perforar sin amortiguador? Sí, se puede perforar sin amortiguador. Pero, ¿dónde podría hacerse esa excepción? En un terreno no muy blando. El ideal es que siempre se perfore con un amortiguador, del tipo que sea, pero que se perfore con un shock absorber. Es el encargado de disminuir las vibraciones provocadas por la perforación hacia los elementos vitales de la máquina y el operador. Aumenta, ¿ya?, la velocidad de penetración. ¿Y por qué aumenta la velocidad de penetración? Porque cumple con el objetivo de mantener al tricono siempre pegado en el fondo. Es decir, como tiene un peso adicional el amortiguador y como tiene una estructura diseñada para absorber las vibraciones, siempre el amortiguador va a estar empujando, entre comillas, adicionalmente, o manteniendo, es el término más adecuado,
al tricono en el fondo del pozo. Con esto nosotros hicimos unas pruebas en varias minas y usamos distintos amortiguadores. Y se lograba aumentar hasta entre un 8 a un 12% la velocidad de penetración de los triconos. Y aumentaban más o menos un 5 o 6%. Obviamente que hay que ver en cuántos triconos se paga este amortiguador, etc. Pero independiente de eso, que se puede hacer una justificación técnico-económica, el cuidar la perforadora, que es muy cara, cualquier tipo de perforadora son todos elementos muy caros, este es un costo menor comparado con los beneficios que se pueden obtener de tener una amortiguación. En los equipos de TH, de igual forma, son muy importantes. Y principalmente ahí, dado que se genera una tremenda energía de impacto a través del pistón sobre el bit, ¿ya? Y hay un efecto de resiliencia hacia la parte superior del cabezal. Y ahí definitivamente, si usted no tiene un amortiguador, sencillamente es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, de echar a perder el cabezal. El cabezal es un elemento carísimo. Son todos aceros de alta dureza, son cromo bonificados, son aceros especiales, ¿ya? Por lo tanto, no es menester de echarlo a perder por falta de un elemento que puede costar 5, 10, 15 o 20 mil dólares, dependiendo del tipo, ¿okay? Es una inversión absolutamente necesaria. Barra de perforación. Como dije anteriormente, existen dos tipos de barras: las barras fabricadas, las barras integrales. Y las barras fabricadas son las más usadas por su menor costo y su versatilidad. Las barras integrales presentan ciertas desventajas, tales como su precio y su peso, por ser un acero macizo. Ahí hay un error, no es fierro, es acero. Así que pueden modificar los apuntes, por favor. Hay una gran diferencia entre el acero y el fierro, ¿ya? El acero es fierro, sí, pero con porcentaje de carbono, porcentaje de molibdeno, porcentaje de manganeso, etcétera, pasa a ser acero. Y el acero obviamente tiene mayor resistencia a la tracción, mayor resistencia al desgaste, a la tenacidad, etc. Por eso hay una diferencia abismante entre un fierro y un acero. Las barras son las que transmiten las fuerzas de empuje y rotación al tricono y determinan la profundidad del pozo, además de transmitir por su interior el aire y el agua. Anillo centralizador. Este elemento proporciona estabilidad a la sarta de perforación o a la columna. Sarta es un sinónimo de columna, y su verticalidad. ¿Por qué es tan importante un anillo rotatorio? Uno a veces lo mira como un detalle mismo, y no es así. Todos estos detalles han sido estudiados por décadas. Hay estudios muy, muy bonitos, muy interesantes, de la energía de disipación del golpeteo del cabezal, porque usted debe de entender que siempre, no sé por qué, pero los cabezales siempre están desalineados. Usted los alinea hoy día y ya mañana están desalineados. Y esa es una batalla continua, una batalla permanente del alineamiento cabezal, que se gastan las lainas, que se estiró el cable, que se cortó una cadena, que hubo un problema, digamos, que faltan pernos, que el lado derecho tiene 10 pernos, el lado izquierdo tiene 8, etc. Siempre hay un problema de desalineamiento. Bueno, como siempre tenemos un problema de desalineamiento, como una constante, ¿no? Este elemento, el amortiguador, el centralizador, son elementos que complementan muy bien esta situación. Los anillos rotatorios, en su interior, tienen bolas, rodamiento de bolas y rodamiento de tambor. Por eso gira la parte interior del anillo, ¿ya? La parte interior del anillo gira, y la parte exterior
¿ya? Queda fija en la plataforma. Pero la parte inferior, como le digo, gira sobre su propio eje a través de un sistema de bolas, a través de un sistema de rodillos, o sea, de cosquinetes de tambor y de bolas. ¿Ya? Distintas configuraciones. Secretos. La fabricación tiene que tener las pistas sobre 75 Rockwell C para que te dure. Si no, empieza un ruido, pero estrepitoso. O sea, es como, si no tenemos acero de buena calidad, mejor no los pongamos. Porque es como un efecto perjudicial por el ruido que genera cuando está muy gastado y eso altera el sistema nervioso del operador, tanto ruido que se genera ese chirrido. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros siempre tenemos que tener la mentalidad de entregar las mejores condiciones para nuestros operadores, ¿ya? Para que puedan rendir bien. Adaptador de tricono, lo vimos en un minuto. La función de este elemento es hacer una diferencia de hilos con el tricono y la barra. El motivo de diferencia de hilo es acople y desacople fácil entre barras, acople ajustado del tricono para no permitir su desacople en el fondo del pozo. Los hilos usados son barra hilo Beko 6 pulgadas, que significa Beko. Beko significa Bruceirus Eirus Company. Eso significa Beko. A lo mejor más de una oportunidad lo han escuchado ustedes. Bruceirus Eirus Company. ¿Y qué significa eso? Que son dos hilos, ¿ya? Dos hilos por pulgada lineal. Es decir, usted pesca una pulgada, la pone en el hilo y tienen que haber, la ponen en la barra, en los hilos de la barra y tienen que haber dos hilos por pulgada lineal. A diferencia del API Regular, que es el Instituto Americano del Petróleo, que son 6 hilos por pulgada lineal, es un hilo más fino. ¿Ya? Perdón, 4 por pulgada lineal. ¿Ok? Y este es del tipo 6,5 octavos. Estos usan tradicionalmente los triconos. Prácticamente todos los triconos. A excepción de esa fábrica, o sea, de esa mina que le digo yo, de acá de Chile, que pidió a los fabricantes de triconos que le hicieran hilo Beko. O sea, en vez de 6,5 octavos, le hicieran Beko porque tenía mejor acople con su barra, etc. Bueno, ahí un poco... hay diferentes opiniones, distintas opiniones referentes al mismo tema. Nuestro tricono, como lo habíamos mencionado, el tricono es la herramienta de perforación llamada también trépano o broca. Yo les dije a ustedes que el tricono o el trépano o la broca era unido en 3 partes. Bueno, acá se puede apreciar la soldadura. ¿Ya? Esta es una parte, acá está unida con la otra. Y por el otro extremo acá está la otra pata. ¿Ya? Todo esto se llama pata. ¿Ya? Esto es cono. Aquí está el pasador del nozzle. Y aquí está el orificio que se sella después por donde se van los rodamientos de bola para meterse aquí adentro de los conos de tricono. ¿Ok? Las perforadoras son máquinas que nos entregan los medios mecánicos para efectuar la perforación. Sus energías principales se separan en 2 tipos, que son la perforadora diésel y la perforadora eléctrica. Esas son 2 fuentes de energía. La gran mayoría, bueno, dependiendo del grado y la amplitud de la mina, usan eléctricas y muchas minas también usan diésel, a pesar que la diésel tiene una ventaja de que es más versátil. ¿Ya? Por ejemplo, para la evacuación de una voladura, sacar una perforadora diésel, ningún problema. Pero si hay una perforadora eléctrica, hay que sacar el cable. Es todo una joda el poder sacar una perforadora eléctrica y sobre todo cuando esos minutos valiosos están jugándonos en contra nuestra. ¿Ya? Así que ahí hay que evaluar bien el tema. Mi opinión personal,
solamente personal, yo prefiero las diésel. ¿Ya? Las diésel han logrado una muy buen performance, las diésel tienen más movilidad, es más rápido el tema. Ahora, la eléctrica tiene la gran cantidad que una energía limpia, una energía muy limpia. Uno va a la sala de compresores, va, digamos, en términos generales, prácticamente no existe grasa, mugre, etcétera. En cambio, la diésel, con el tiempo como que se va un poco degenerando el tema, si no se hace una muy buena mantención. Esos son detalles, digamos, que tienen que evaluarlo. Ahora, lo otro también es el tema de los diámetros. ¿Ya? Las eléctricas pueden perforar 13 3/4, pero sin ningún problema. Las perforadoras diésel les ha costado un poco llegar a esos diámetros. Ha llegado, sí, ha llegado, pero el performance es mejor con las eléctricas. Eso ya es un tema más profundo. ¿Eh? Todas las perforadoras tienen la capacidad de nivelarse, independiente del terreno en que se encuentren, posicionadas para poder perforar pozos totalmente verticales. ¿Ya? ¿Por qué es importante la nivelación en una perforación? Esa es la etapa fundamental. Por la única y sencilla razón de que no desvíes el pozo. Si tú tienes una perforación que está siendo inclinada, ¿ya? No nivelaste bien con la burbuja que tiene, ¿no es cierto?, una perforadora en ¿cómo se llama? En la cabina, ¿no? Tiene una burbuja ahí. Si no la nivelaste bien, sencillamente puede empezar a perforar inclinado. Y después cuando tú quieras sacar la barra, te va a costar un mundo. ¿Ya? Porque ya está inclinado. Y ya está con problemas de trabamiento. Por eso es importante disculpen, por eso es importante mantener la verticalidad en las perforaciones. A no ser que sea inclinado, ya. Las perforadoras se dividen en 3 unidades principales. ¿Ya? El tren de rodado, el bastidor principal y el tren de fuerza. Ya. El sistema de rodado es el que proporciona movimiento a la máquina, compuesta principalmente por un pasador central, el eje bastidor rígido, o orugas, y el eje pivote. Este eje pivote es muy importante. ¿Ya? Ustedes, colegas, deben siempre, con su operador, inspeccionar el eje pivote. ¿Por qué? Porque este, como su nombre lo dice, pivotea. Entonces, cuando usted pasa con esta tremenda máquina por distintos sectores, este es el que le va dando el ángulo de absorción al terreno. El eje bastidor rígido, este que está acá, como su nombre dice, rígido, y muchas veces se fisura, se triza. Y esto es conveniente siempre realizar inspecciones, meterse bajo la perforadora y revisarla. ¿Se han caído, se han cortado ejes? Sí, se han cortado ejes. ¿Se han cortado orugas? Se han cortado orugas. ¿Se han salido como lajas? También se han salido como lajas. ¿Ok? Así que este pasador central, este es el chasis, ¿ok? Y todo este conjunto se ve obviamente afectado por la perforación. Cuando nosotros estamos perforando y hay bamboleo, digamos, hay zonas muy duras, todas estas junturas, todas estas uniones, todos estos pernos, todas estas vigas de acero que son de alta densidad, de alto performance, soldaduras de primer nivel, se ven afectadas. Por eso la perforadora tienen una vida útil, ¿ya? Y principalmente los chasis, que en muchos casos pueden ser 100.000 horas, por dar un ejemplo, dependiendo del fabricante. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, hay que revisarlo permanentemente.
porque después de un tiempo estas se quiebran y son palabras mayores. Yo he visto perforadoras que se han quebrado y han quedado en la mitad de un polvorazo, y le contaré de que el atraso que se genera posteriormente a eso es impresionante. Y ahí empiezan todos los cuestionamientos. Departamento mecánico, la superintendencia de mantención, operaciones que los operadores no revisaron, etcétera, etcétera. Entonces es un puzzle que normalmente no termina bien, ¿ya? No termina bien en el sentido que es caro tener una perforadora de para. Realmente no termina bien porque ahí se deslinden responsabilidades. Ok. Las orugas, ¿ya? Se componen de los siguientes elementos: rodillos superiores guías, bastidor de oruga, motor de propulsión, rueda propulsora, rodillos inferiores y rueda tensora o rueda guía. Este es básicamente un estándar de todos los rodados de las perforaciones, de las perforadoras, ¿ya? Tienen un motor de propulsión o de tracción, tienen una rueda guía. La rueda guía normalmente se tensa con grasa, tiene una grasera que más adelante sale una imagen. Este sector de los rodillos superiores hay que verlo, evaluarlo siempre porque golpean con la oruga, ¿ya? Y aquí es donde se tensa la oruga, justamente para que no golpee estos rodillos, ¿ya? Que salen lajas metálicas cuando están mucho roce, ¿ya? Cuidado con los motores de propulsión. Hay que chequear siempre las presiones, porque a veces usted cuando pone el propel, ¿ya? En la perforación, los motores pueden estar con distintos caudales y la perforadora se le puede ir de un lado, izquierdo, derecho, etcétera. Pasa, ¿ya? Y eso es cuando meten muchas manos en todos los sistemas hidráulicos. Entonces ahí empiezan las machinas, digamos, que el operador golpea un poquito para adelante, un poquito para atrás, y esa cuestión no puede ser. O sea, no podemos nosotros estar arreglando el sistema por un tema de presiones que no son controladas. Para los mecánicos medir presión es sumamente simple, ¿ya? Tienen que ir y hacerlo. Siempre chequeo esta presión. Rueda tensora guía, lo que habíamos visto, tensora con grasa a precisión, ¿ya? Es lo que yo les dije a ustedes. Aquí está la rueda tensora, ¿ya? Y acá en este orificio hay una grasera. Entonces, si ustedes ven la imagen acá, se pone grasa y se tensa la oruga. Y la oruga tiene que tener una distancia, aquí no se aprecia muy bien, ¿no? Una distancia que no toque este rodillo guía, y no lo toque, ya que siempre esté arriba más o menos una pulgada, ¿ya? Porque como la oruga es pesada, ¿no es cierto?, cae en un bamboleo y va echando a perder estos rodillos guía, que por lo demás son carísimos, que todos estos son aceros especiales, y si no son tan caros, son escasos. Bien, estaríamos ya con la última lámina, la rueda guía, ¿ya? La rueda guía, a pesar que uno lo ve como un acero así que sin tanta complicación, tiene una línea de lubricación, tiene un pasador central, tiene cantos de rueda guía, que son estos. En estos, estimados colegas, hay que evaluar bien, ¿ya?, el espesor. Toda rueda guía tiene un espesor acá, que hay que ir viéndolo y cotejándolo con la realidad. Y no pasarse los límites porque se nos puede salir la oruga, ¿ya? Y ha pasado, le han dado y al final esto queda totalmente romo y la oruga se sale. Es así de simple. Todos los aceros tienen una vía útil, absolutamente todos. Revisar bien los pasadores centrales, revisar bien lo que es la línea de lubricación, la rueda guía y todas estas funciones de, bueno, en Perú también se llama la vuelta al perro, ¿no? Que significa que
el operador revisa en detalle, digamos, cuando entra un turno, principalmente si es 4x4, 0x7, 10x10, cuando llega el turno tiene que revisar todos estos detalles, ¿ya? Es muy importante porque si no después él pasa a ser responsable de la máquina. Porque el operador saliente dice yo la dejé en buenas condiciones. Y el operador entrante dice si no la revisa, se va a llevar la responsabilidad. Así que todos estos puntitos que hemos visto son importantes que los operadores lo tengan claro y lo revisen, y nosotros como supervisores, como ingenieros, también tenemos que tener clara la película, a dónde va el objetivo de todos estos chequeos.